Hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí a De Negro a Color. Hola, Yo hola. soy Chihiro y este es un espacio para que nos platiques sobre ti, sobre tu vida y sobre tus proyectos y todo ese rollo. ¿Estás Uy, listo? emocionadísimo. ¿Sí? ¿No Sí, estás nervioso ni nada? un poco, pero ya estoy acostumbrado también. ¿Sí? Sí. Sí, pues sí, me imagino. Ay, Ujú. no. Y bueno, ¿cómo te llamas para los que nos están viendo? Uy, bueno, pues miren, Platícanos. yo soy Ricardo Rosales. ¿Sí? Cuando hago música, que también he hecho música, me llamo Rick con doble Q. Así Ok. también me encuentran en Instagram. Y bueno, pues yo nací en el 96, ya voy a cumplir 29 años este año. ¿Cómo Y crees? sí, no manches, siento aquí respirando en la Ajá. nuca. No, no Siempre me. pensé que, o sea, o que éramos de la edad, o sea, que yo te Ujú. llevaba como un año, no pensé que te llevara dos. Sí, me llevas dos, o sea, pero como que en ese momento cuando nos Ajá, conocimos era como muy imperceptible la sí, diferencia. Bueno, igual ahorita, ¿no? O sea, ajá, nada más como que si te pones a pensar, bueno, ¿en qué fecha nació cada quien? Pero en el fondo como que siempre fue una experiencia compartida. Me late mucho, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, como lo que decíamos ahorita antes de que sí, empezara la grabación, desde que nos conocimos, como que tenemos esto en común de que poder platicar de quiénes sí, somos abiertamente y tener esta como confianza sí, de platicar sobre todo. Y ahora ya lo que estamos haciendo, o sea, este proyecto que tienen y lo que yo estoy sí, haciendo con mi obra y con promocionarla, pues es como la continuación, ¿no? Ya, sí, o sea, sí, ver sí, de cómo sí, estábamos todos morritos y decíamos que era top secret quiénes sí, Top éramos. Secret, Top secret le decíamos a nuestra orientación. sí, Y ahora, pues poder vivirlo sí, libremente, compartirlo y pues sobre todo es una forma de resistencia lo que sí, estamos haciendo ahorita. sí, sí, Ujú. claro, porque ya como que siento que ya florecimos, terminamos de abrazar Sí, quiénes éramos y justo eso nos permite ahorita como, ajá, expresarlo como más, como en hacia modo, ajá, afuera. exacto, Ya no ¿sabes? tenerlo como justo cuando es una fase en la que todavía estás en el closet y estás diciéndole a las primeras personas alrededor tuyo, oye, pues creo que en realidad pues quien yo soy no es lo mismo de lo que la sociedad espera de Sí, mí. Eh, lo guardas mucho y entonces se vuelve un secreto contigo en primer lugar y luego un secreto poco a poco con más personas que lo vas compartiendo. Y hay un punto en el que ya lo rebasas tanto que ya no es un secreto, ¿no? sí, no, Y ya no. ya puedes ir como a las marchas del orgullo Sí, o ir a, no sé, a lugares con tus amistades. sí, que justo es como lo Ujú. que, o sea, platicaba, ¿no? Creo que fue el primer invitado que vino, que era como justo, o sea, como visibilizar esa parte de todo lo que uno tiene que pasar, el proceso, la lucha Sí, para presentarse tal cual un solo eres. día en el Ujú. Pride. O sea, como Sí. todo lo que hay detrás y justo de Ujú. ahí viene como este proyecto, ¿sabes? Como el platicar esas cosas. Y pues bueno, ya vayámonos como un poco más así para Ujú. contar tu historia de El, vida, que nos platiques el todo chisme el chisme jugoso, de sí. Chava, dices tú. Ajá. Entonces, bueno, pues, ¿cómo era Ricardo de chiquito, de niño? Pues recuerdo que era una cosa muy, como iba en un péndulo entre muy Sí, extrovertido y muy introvertido, ¿no? O sea, a sí, veces jugábamos y que si las escondidas y las coleadas y así. sí, Y luego era como súper introvertido de que tenían que tocarle a mi mamá en la puerta y decir, ay, ¿puedes salir, Ricardo? Y yo así ajá, todavía haciéndome del rogar, porque como que no, o sea, se me acababa esa pila sí, social y tenía que recargarla mucho y ahorita no es tan así, o sea, tengo ratos introvertidos, pero ahora sé que los puedo canalizar como en lo que escribo, ¿no? sí, Pero en ese momento no sabía como todas estas formas de canalizar sí, claro, y me daban como estos ratos de mucha inseguridad. Yo creo que también un poco, pues esa inseguridad de chiquito tenía que ver con que ya sabía
o podía intuir que yo era diferente de alguna Ujú. forma a lo que la mayoría espera. Sí. Y desde chiquito también creo que tenía ya medio marcado lo que termino por hacer hoy, que Ok. si me dedico a escribir, pues justamente una parte muy importante es que desde siempre o desde lo más antes posible tuviera un hábito de lectura, de, no sé, pues apreciar el arte, ¿no? Me gustaban mucho todos los niños pues tenemos en algún momento libritos para Sí, colorear, ¿no? Entonces puede ser que si de tu película de Disney o de si tu superhéroe sí, o así, pero a mí los libritos que me gustaban para colorear era como de pinturas famosas y entonces sí, tenías La Noche Estrellada o los relojes de Dalí o sí. la Mona Lisa y yo tenía esos libritos porque decía como, ay, no, pues me gustan mucho los museos. Luego terminé dando durante año y medio visitas en el Museo de San Carlos. Yo daba visitas en ese Ok. museo y, o sea, todas las que cayeran en inglés, por Sí, ejemplo, en italiano, a mí me las pasaban sí. y, pues sí, ¿no? Como que siempre traté de cultivarme, un Sí, poco porque veía que en mi familia pues distintas personas tenían ese hábito sí, y terminé agarrándolo también. sí. Me gustaba mucho, por ejemplo, el cómic de Mafalda Ujú. y veía que a Mafalda le gustaban los Beatles, aunque ella era una Sí, niña en los 60s en Argentina, pues a mí también me gustaban los Beatles. sí. Sí, yo me Mm, acuerdo mucho que justo como, bueno, para los que no saben, nos mm. conocemos desde súper niños. Tiempos inmemoriales. Entonces yo me acuerdo que sí, o sea, desde que éramos niños, yo siempre te recuerdo, ajá, o sea, con un libro Mm, o pintando y sí, también, o sea, de también. muchos de mis recuerdos es de, pues yo recuerdo que cuando éramos niños, o sea, estaban todos los demás, no sé, jugando fútbol, haciendo esas cosas. Yo me acuerdo que tú y yo estábamos o pintando o estábamos, En nuestro ajá, en nuestro rollo, rollo, o sea, como que totalmente, siempre sí. tuvimos como ese lado Más como marcado, sensible, sí, sí, ¿sabes? sí. Ajá. Sí, y sí, o sea, yo recuerdo que muchos momentos de mi infancia, Ujú, como justo en esta parte del despertar y todo ese rollo como ujú. persona homosexual, fue Sí, contigo, o sea, como que sí. compartíamos como tantas cosas y Mm, siento o sea, sí, o sea, siento que de niño tengo muy marcado como el antes de estar como que nadie lo sepa, de cuidarme, que no se den cuenta que esto, ujú. a cuando te lo dije a ti y que nos lo Sí, dijimos mutuo, o sea, que fue de que, oye, sí. es que yo me acuerdo mucho de eso, que fue Ajá, de que, oye, ¿qué crees? Es que soy gay, pero no le ajá. digas a nadie. Y yo me acuerdo que tú Sí. dijiste, es ¿Qué que yo crees? Yo también, también. pero Sí. tampoco le digas a nadie. Entonces, que Mm, hicimos nuestro famoso Top Secret y sí recuerdo como mucho esto que sí siento que hubo como un antes, como del ujú, cuidarme de que no se me notara, de que la ujú. gente no Y ese es un se primer viera. paso. Y Sí, como tú dices, es, o sea, de ese primer paso de, ok, tengo un amigo muy cercano, creo que él también, sí, pues, es homosexual y entre esta confianza que tenemos, dar el primer paso de, ok, a la primera persona a la que le digo, soy gay, ¿no? sí, Hasta el paso de poder llegar a una marcha del orgullo sí, y querer luchar por tener la libertad y los sí, derechos de ser quien eres en esta sociedad es un camino muy largo. muy, Entonces sí, como dices, es como desde la infancia hay unos pasitos sí, que hay que tomar y el primero es muy fuerte. sí, O sea, como tú dices, hay un antes y un después. sí, Totalmente. pero total, 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 Ujú. ajá. Y bueno, tú te acuerdas como, o sea, sí te Mm, acuerdas como en ese momento sí. que tú dijiste, ay, no, es que sí soy gay. O sea, como ese momento, no sé, la situación, el Mm, entorno, o sea, ¿cómo fue esa parte? ¿Lo recuerdas un poco? mm, pues veía, por ejemplo, yo creo que eso le pasó a muchos en la tienda cuando vas a la sección de ropa interior. Sí, ajá. Pues sí, yo veía los cuerpos de los que ponen ahí en los chones y Ujú. decía, ay, ¿por qué siento cosas como de De chava, ya chava. sabes? Ajá. Y de ahí, pues también, por un lado, Sí, cuando sentía una atracción física por algo que decía, pues no debería porque es de mi mismo sexo.
Y luego por el otro también, cuando era pues siempre en las horas del recreo, ya sabes Sí. que los niños están jugando fútbol o Ujú. cosas deportivas y que Sí, yo no quería formar parte tanto de eso. Desde entonces también decía, ok, pues creo que además de que es un gusto sí. por mi mismo sexo, también es un no encajar con estas expectativas Ujú. que pues se asocian con lo normal, ¿no? Sí, Y entonces darme cuenta por un lado de estas cosas que me movían y por el otro de que no estaba encajando del todo en eso, pero que sí por otro lado tenía como mucha afinidad con cosas más de pintar, sí, dibujar, leer, escribir, bla, 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 todo esto, sí. pues sí, desde niño todo me iba apuntando hacia, ok, pues Ujú. vas a tener que aceptarlo en Sí, algún momento, ¿no? O si no, vas a tener que vivir reprimido durante mucho tiempo. ujú. Entonces vas a tener una u otra. Sí, Ujú. sí, 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 porque, pues sí, o sea, y justo platicando así como igual con más invitados, como que sí todo viene como de que, ay, no, pues es que no sé, mi amigo, ¿no? Mi amiga, me cae muy Ujú. bien todo eso y no es como tanto que uno se dé cuenta Mm, que es gay, ¿no? Por ejemplo, ujú. en nuestro caso, que Ajá. la demás gente, los demás chavos, niños, estaban Tenían jugando sus... fútbol o haciendo cosas, nosotros de chiquillos estábamos pintando o haciendo cualquier cosa y yo recuerdo que en ese momento era, pues no, o sea, la neta es que pues, no Ujú. me llama, ¿sabes? Que a lo mejor ya después como que a lo Va mejor, cuajando ajá, como más. que vas siguiendo ese hilo conductual que te va llevando no, bueno, ahora Ajá. ya le encuentro como Tal vez ya algún en la sentido, ¿sabes? adolescencia, por Ajá, ejemplo, empiezan otras cosas como de, ok, ¿con qué estoy fantaseando? sí, ¿En qué pienso cuando me estoy masturbando estas sí, primeras veces, ¿no? sí, Ya en esos momentos es de preguntarse, entonces, todo esto que venía sintiendo como el bullying de niño sí, o estas como momentos de no encajar, tienen que ver ya en la adolescencia sí, con, pues ves que los chavos y las chavas ya sí, a esa edad están teniendo sus noviazgos sí, heterosexuales, que pues tampoco es como que vayan a hacer la gran cosa, o sea, sí, digo, mm, en otras partes sí ya es como una edad en la que hay gente que empieza a dejar la escuela, en la ciudad tal vez no tanto, sí, pero de todas formas ya es una edad en la que empiezas a ver parejitas, por lo sí, menos. Y uno no tenía esa misma oportunidad sí, 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 porque no sí, había tanta gente de la exacto, misma orientación que sí, fuera abierta o pues sí, que tuviera esa valentía de, pues siendo tan chiquito, declararse tan distinto, ¿no? sí, Ujú, sí, 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 porque, pues sí, o sea, no era ujú, como dices, porque no había otras personas que compartieran como ujú, nuestros intereses en ese sentido. Y ujú, también pues porque justo era como esta parte de estarse ocultando, ¿sabes? O sea, yo ujú, recuerdo mucho como una experiencia, no sé si tú te acuerdes, que un ujú. día estábamos, creo, en una cubeta agarrando de que lombrices y como Ah, siempre caracoles y hacíamos eso, así, sí. ajá. Ajá. Y te acuerdas que había dos chavos que igual que se juntaban ahí, que eran más grandes, que te acuerdas que ese día nos Ujú. corretearon, Ajá. que porque éramos que muy amanerados, que éramos esto y que nos corretearon para querernos tirar esas cubetas de gusanos encima, ¿sí te acuerdas? Yo Sí, no eso lo tengo manches. muy Ya lo había marcado, ajá, bloqueado, ya lo había que bloqueado, qué los dos fuerte. nos agarramos y nos echamos a correr porque si no, estos, Esos deja güeyes, tú los ajá, gusanos y capaz si otra cosa nos hubieran querían, hecho. Y sí. yo me acuerdo mucho de eso y digo, güey, no mames, nosotros teníamos como que 11 Es 12 muy años y traumático. esos güeyes tenían de que 18 19 años y haciéndole eso a un par de niños. Dices de Ujú. que, güey, no mames. Entonces, justo también siento que Sí, ese tipo wow. de vivencias te van haciendo como el también no querer Abrirte. abrirte, ¿sabes? Ujú, Para ver como, pues sí, o sea, como lo que hay más allá, ¿sabes? Sino que nada más como encapsularte y decir, pues nada ujú. más que Ricardo lo sepa y que nadie más lo sepa, porque Porque a qué te honestamente, ajá, expones. ¿sabes? O sea, Ujú. y si es como
como ese Wow. miedo, ¿sabes? Recuerdo desbloqueado, o sea, Sí. de verdad. Sí, es una sensación muy, muy fuerte a esa Sí. edad y creo que es la edad más conflictiva Sí. porque de por sí, o sea, seas hetero, seas bi, Ujú. seas gay, seas de cualquier orientación o identidad, Ujú. es una edad difícil. Sí. O sea, las hormonas están A a todo todo lo lo que que da. dan. Seguro, somos una bomba Y, de hormonas. o sea, emocionalmente, pues ves la de Intensamente Sí. 2, ¿no? En la que Ajá. empieza la adolescencia de Riley y tiene como ansiedad y Sí. otras emociones nuevas. Y, o sea, ahí lo reducen un poco como a algo inocente, pero también es una edad donde ya empiezas a ver cosas, por ejemplo, si eres alguien de la diversidad sexual y genérica, pues sí te da un golpe muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces sí, y fíjate, me gustó mucho que dicen que, sacando un poco de contexto, pero Sí. que en la película de Intensamente 2, la chava que se llama Val Ajá. es como el crush de Riley. Sí, de no lo Riley. dicen explícitamente, pero como que ahí medio lo dan a entender. Ujú. Y dije, ay, órale. Ojalá el secreto de Riley, ves que también tiene un secreto en la válvula de los Sí. secretos. ¿Qué tal que es ese? Ajá, que pertenece Que pertenece a la a comunidad. la Ay, no, comunidad. yo quiero ya ver Intensamente 3, Ajá. la adultez. Ajá, sí. Ay, no. Y bueno, o sea, ya que estamos como tocando Ajá. estas partes de cómo fue, como tu infancia, cómo lo viviste, todo eso, Ujú. cómo, o sea, en qué momento fue como que Ya terminaste de salí. abrazarlo y saliste, pues sí, o sea, como que no nos gusta Cuando tanto usar termina el eso, ¿sabes? encierro Ajá, de la oruga que se hizo crisálida, y ajá, después de la crisálida ya sale súper fabulosa, sí, ya aleteando y así. Fue en la universidad, yo creo. O sea, ok, fíjate que yo iba en una escuela, toda la vida fui en escuelas privadas hasta que entré a la uni. ujú, Entonces, iba en una escuela hasta la secundaria que era como bastante abierta, pero luego en la prepa me cambié a una de La Salle y los de La Salle son religiosos. ok, Entonces, cuando yo pensaba que ya iba tantito como ya en mi adolescencia tardía a empezar a salir del closet, de repente entré a una escuela religiosa. sí, Entonces, en mi último año de esa escuela, ajá, conocí a una chica y hubo ahí como una cosa bien rara porque tenía, o sea, como que yo sabía que tenía ella un crush conmigo y ajá, a mí, pues ella, o sea, no es que yo no sepa reconocer cuando una mujer es guapa, ¿no? sí, Entonces ella me lo parecía también, pero sobre todo había mucha plática, muchos temas en común porque también le gustaba que la poesía y esas sí, cosas. Y entonces yo me acuerdo mucho un momento en el que estábamos así como súper pegaditos y yo dije, no, pues ya, o sea, ella quiere obviamente que algo pase y yo así de, no, ¿qué voy a hacer? Y le dije así como, en ese momento me detuve y le dije, no, ¿sabes qué? O sea, creo que no va a pasar nada, no es tu culpa, no va por ahí sí, y ya, o sea, como que fue una escuela en La Salle tan pues, religiosa, como ya sí, mencioné, que de alguna forma sí llegué a pensar que pude haber disfrazado quién era al nivel de que en mi último año, pues tuve casi algo ok, con una chica, ¿no? Entonces sí fue muy fuerte, dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Pero también, o sea, como que el punto en el que dije, ok, hay un quiebre porque no voy a poder ponerme esta máscara y no voy a, o sea, no tengo la disposición, porque si no, solo voy a ser más miserable. ujú, Em, Fue cuando estuve a punto de ya concretar algo con ella ujú, y fue ahí cuando le dije no. Y justamente creo que en ese momento y durante los primeros años ok, ella no lo asimiló bien. Ya ok, después nos volvimos nuevos amigos y todo eso, pero sí hubo un tiempo en el que no lo asimiló bien. Pero sí fue la primera persona a la que ok, le tuve que decir, no, pues o sea, sí, no voy por ahí fuera de la gente como muy de mi confianza, como tal vez, pues tú sí, sí, desde sí, niño o mi hermana o así. Y ya en la uni fue como todo lo contrario, ¿no? sí, Porque en lugar de estar en una escuela religiosa, pues entra a la UNAM y sí, en la UNAM, en una carrera que además es letras clásicas, que bueno, la carrera de letras clásicas es estudiar 4 años de latín
y 4 años de griego Sí. para poder leer a los antiguos en su original. Entonces imagínate leer a los griegos y a los romanos con todas estas cosas tan, pues también, hoy les diríamos homosexuales, la palabra no existía en esa época, ¿no? Pero que tenían toda esta apertura y, no sé, o sea, primero en la UNAM, un ambiente totalmente abierto en cuanto a que había gente de todas las orientaciones e identidades, y que luego además yo estudiaba una carrera en la que veía cómo en estas culturas, antes de que predominara como la religión cristiana y demás, había toda esta apertura cultural. Era como, pues todo lo que necesitaba en ese momento para poder decir, ok, ya, ¿sabes qué? Voy a experimentar. Tal vez igual fue un poco a poco de primero tener experiencias y ya después como que ir platicándole a mis amigos, ir como que socializándolo cada vez más y decirle a más gente, oye, ¿qué crees? Oye, vi a un chico y pasó esto. O, oye, este güey me gusta, ¿no? Y ya cosas como más cotidianas, irlas haciendo con apertura, creo que sí fue hasta la uni. O sea, fue hasta ese punto que vi alrededor mío más ejemplos de gente que tenía el valor de ser quienes eran. Y vi además, pues, en mi carrera, toda esta experiencia cultural de que no había tanta censura y tanta represión de valores. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo fue con tus papás? Ay, pues fue muy poco a poco. O sea, me acuerdo que mi primer novio en ese momento pues fue un chico de mi carrera. Y a mi mamá le dije luego de que empecé a andar con él. A mi papá me esperé justo como por estas fechas, a unas vacaciones de Semana Santa, que dijo, ay, pues vamos a Oaxaca, ¿no? Y ya yo en Oaxaca le dije, o sea, lo había acompañado a una reunión que él tuvo con un amigo suyo y los dos se pusieron muy pedos. Y ya yo le dije a mi papá cuando estábamos caminando de regreso al Airbnb, no me acuerdo qué era en ese momento. Como, oye, papá, ¿qué crees? Es que pues, conocí a un chico en la carrera y tengo novio. Y me dijo, ay, sí, súper bien, me alegro mucho por ti, pero está muy pedo en ese momento. Lo cual es raro porque mi papá no suele ponerse pedo. Pero como que agradecí que fuera en ese contexto. Y ya después, pues dije, estoy ya en un punto en el que estoy como muy harto de fingir. Y se dio la coincidencia de que había tenido un par de citas con un chico que era cronista y que era autor LGBT y todo eso. Y hacía fotoreportajes. Entonces él tenía una cámara en su cuarto. Él era de Tepito. Y entonces, pues ya, o sea, una mañana después de que habíamos pasado la noche juntos. Y que además de esa noche había sido la primera noche que fui al Marra y a la Puri. O sea, ¿fue la primera vez? Mi primera vez en Marra y la Puri fue con este chico. Y ese chico después, la mañana siguiente, tomó una foto muy bonita de los dos súper bajando. Y yo dije, ya, no me importa la censura, no me importa nada. Y me dio como un arranque así súper exhibicionista, supongo, de redes sociales, de que la foto que él tomó, o sea, sí teníamos ropa y todo. No crean que era una foto ahí, en cueros, por favor. Pero de todas formas, sí era una foto en la que yo estaba fajando con él. Y la puse de foto de perfil de Facebook. Pero además, siempre he sido de que también en Facebook tengo a mi familia. Y, o sea, creo que pasó media hora de que puse esa foto en mi Face y mi papá me llamó como de, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Quiero hablar contigo ya. Y ya, o sea, pues, le dije cuando nos vimos, ¿no? Como de, oye, pues mira, no, yo ya no quiero estar fingiendo, no sé qué. O sea, pero fue, o sea, fue como mi forma de decirle al mundo. O sea, estaban en Oaxaca. Tú le dices que... Yo le dije que estaba de novio con alguien, pero luego, unos meses después, o sea, como que ya nunca se volvió a hablar del tema después de lo de Oaxaca. Y unos meses después, con otro chico, el de Tepito, yo ya no andaba con el de mi carrera en ese momento. Porque, no sé,
A mí en ese momento las cosas no me duraban mucho, que Ok. digamos, las relaciones. Pero con este otro chico, pues ya subí la foto, habían pasado unos Sí, sí, meses sí. y Y él me fue que se dijo volvió a tomar el ese tema. tema con tu papá. Ajá. Ok. Y fue ahí como de, es que no puedes estar haciendo esas cosas tan públicamente. Y yo así de, Ujú. pues mira, yo sé quién soy, ya lo que hice no lo pienso borrar. Sí. Y fue una cosa muy desafiante porque en ese momento, por ejemplo, una tía sí me dijo como, no, y te vas a morir de sida. Y yo así de, ok, ¿no? O sea, Ajá. porque Sí. justo, o sea, eso es otra de las cosas que, una de las muchas cosas, que si eres afeminado, que si X, Y o Z, pues también una de las que siempre te van a Sí. decir, sobre todo la gente que no tiene información, Claro. es que te vas a morir de De sida. sida. Y eso, pues fue también, me tocó ahí en ese Ujú. momento. Pero, pues sí, o sea, eso fue en 2017. Ya van a cumplirse 8 años de eso, creo. Ujú. 8. Ok. No, pues sí, ya fue hasta la Ya uni. llovió. También fíjate, o sea, yo igual como mi salida también Ujú. fue en la uni. Ajá. Sí, también Sí, fue es que es un momento muy... hasta la uni. Es bonito la uni en ese sentido, ¿no? O Sí, sea, creo que hoy ya son muy afortunados los chavitos que pueden ir desde la prepa y ver sí, Heartstopper sí. y ver Pero es que, cosas por ejemplo, así. nosotros No no teníamos teníamos eso. ninguna representación en ningún lado más que las Eran, típicas, ajá, eran ¿sabes? malas Sí, representaciones. sí, 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 sí. Sí. Pero yo me acuerdo que no teníamos ninguna representación y las representaciones que habían sí era como muy contadas y no eran Ujú. como tan de fácil acceso, ¿sabes? A como por ejemplo ahorita, que ya existe Exacto. de que Heartstopper, por ejemplo, de que la Casa de las Flores, de que la Más Draga, o sea, Exacto. ya hay muchísimas cosas Que pueden darte ajá, ¿sabes? más nociones. Ajá, y que ya no llegas tan de, bueno, soy esto, no manches, ¿qué voy a hacer? Que lo que nos pasó, que pero no Ujú. digas nada, nuestro secreto y solo entre nosotros Sí. nos entendíamos, ¿sabes? Creo que fue como de las últimas generaciones que no nos tocó eso de la Sí, representatividad. Entonces tuvimos que encontrar un camino ahí medio sí, luchándole en medio del bullying, en medio sí, de los comentarios, tanto de gente bien intencionada como malintencionada. O ajá, sea, gente que sí quería como de plano bajonearte, sí, como gente herirte, que con su buena intención de aconsejarte te decía, es que no hagas eso, es sí, que no te sientes con la pierna cruzada, es sí, que no sí, hagas sí, tal. O sea, incluso gente con una buena intención puede tener un efecto negativo si no sabe cómo expresar esa preocupación que tienen sí. por ti. Sí, sí, sí. Y bueno, justo de que ayer tuve como un date, fui a un picnic con mi vato y así, y Ujú, justo estábamos nosotros ujú. pues en nuestra onda y justo él me dijo, o sea, cómo nos tenemos que estar cuidando, ¿sabes? Ah, Como para que la gente o no nos haga una mala cara o no nos señalen o no esto, ¿no? Y entonces te queda así ujú. como de chale, no manches, pues ya estamos en los 30 y Y todavía tener que sigue, tener como ese ajá. cuidado de que, hoy aquí hay que no ser tan llamativos, ¿no? Que Ujú. igual es justo lo que yo digo, o sea, que siento yo que la gente de la comunidad nunca terminamos de salir del closet, porque Todos salimos, los es días se sale salir un y es poco. volverte a meter y es, aquí no hay que demostrarnos cariño porque estamos en un pueblo, entonces te vuelves a guardar, llegas y ya Ujú, otra vez vuelves a salir, que si vas a una fiesta con gente que no conoces, como de aquí, también me ujú. voy más cauteloso porque igual no conozco y entonces, o sea, es todo el tiempo es estar luchando como con esa parte y es como Sí, el sí, decir de sí. que, güey, o sea, ya, o sea, Por qué favor, desgastante, al menos para mí ya es como ese estar desgaste y es como saliendo y algo entrando de, del closet todo el ajá, tiempo. ¿sabes? Depende de tu situación, depende de dónde, depende de a qué hora, depende de con quién. Siempre es un Sí, miedo que, como dices, nunca se termina de salir del closet. sí, Es nunca. como que la sociedad siempre va a querer un poco como que nunca tengas el 100% Sí, de no. esa libertad. Algo que también recuerdo mucho de esa edad, como de finales de la primaria, toda la Sí. secundaria y ya prepa y uni y en adelante, es que uno va encontrando como su tribu, ¿no? Te vas Ujú. haciendo de Sí. tus amics y de con quienes tienes esta confianza de
contarte de todo lo que Sí. hiciste, de lo que no hiciste. Sí. Pero también algo mucho de esa edad, o bueno, que yo me acuerdo que compartíamos, era que, y creo que eso es algo mucho de experiencia de gente LGBT, que encuentras como a tu diva, ¿no? Sí, Entonces, tu diva por del ejemplo, pop. tú tenías a Miley, Todavía, de hecho, todavía es tienes a Miley Miley, Cyrus. Ajá. exacto. Y yo tenía a Madonna y luego Ajá. encontré a A Bjork y dije, Bjork. no mames, o sea, Sí. entonces encuentras tus divas y dices, güey, o sea, Sí. eso es lo chido de que si no encontrabas representatividad, ok, hay una pareja gay en la película o en la Sí. serie y no encuentras esos ejemplos, al menos encuentras en la música, o sea, encuentras tus refugios. Entonces yo Sí. también, por ejemplo, bueno, pues como te contaba que siempre, y les platicaba que siempre había estado como muy metido en la lectura, pues también iba leyendo de ejemplos de Oscar Wilde, Federico García Lorca, o sea, de escritores Sí. que habían sido gay en su momento, sin que existiera esa palabra, pero que pues justo vivieron represión, vivieron lucha, se nota en sus escritos que hay toda una sensibilidad que compartían con lo que yo luego, siglos después, pues ya estaba sintiendo también. Y eso, no sé, o sea, como que incluso si uno no encuentra esos ejemplos de en la serie o en las películas, Sí. esa representatividad, entonces te buscas tus divas, Exacto. te buscas Uno tus las héroes hace, ¿no? personales. Sí, uno Exacto. las busca, los hace. Sí, 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 sí. porque, pues sí, es justo de lo que estamos hablando y justo para lo que también la idea de esto es como estas partes visibilizarlas porque todo lo que pasamos para llegar un día al año donde podemos Hacer... de donde todo ese día no tenemos que escondernos ni volver a salir o sea, ese día desde que amanece hasta que anochece lo somos Ajá. y lo gritas y lo haces sin ese miedo de otros días de que entras, sales, de que no, busco esto, me lo creo yo o qué hecho, sino que ese día es como la navigué que le llaman, ¿no? Y Sí. justo todo lo que pasamos para llegar como a ese momento, ¿no? Y bueno, o sea, ya como siguiendo con esto, o sea, ¿en qué momento fue que decidiste como esta parte de empezar a escribir y sacar tus libros y eso? O sea, ¿en qué momento fue? Pues ya tiene, o sea, igual es un proceso largo y creo que pasa lo mismo si eres escritor que si eres de la comunidad. Entonces, si eres escritor y eres de la comunidad, te pasa 2 veces en la vida o en 2 ámbitos distintos en la vida. Sí. Uno es en quién eres en tu orientación y otro es en decir, ok, tomo la pluma y me quiero dedicar a esto. Ajá. Entonces, eso es también una salida del closet. Sí. Entonces, por un lado, pues así como siempre desde chiquito, ya sabía que como que sentía cosas de chava cuando veía a los descabezados en los chones de la tienda, pues también, así también sabía de mi gusto por leer y por escribir, y por dibujar, y por todas las artes en general. Sí. Y de esos primeros pasos de sentir que te identificas con algo, hasta los pasos de decir, ok, voy a tomar la pluma y asumir que eso es también parte del camino de lo que quiero recorrer en la vida, es otra especie de igual salir del closet, aceptarse y reconocer que eso es una dimensión de ti también. Y en mi caso, pues, fíjate que o sea, sí tuve un primer novio de la carrera, pero mi primer novio así que realmente me rompió el corazón, que me gustó mucho y que le sufrí mucho, fue alguien de Colima. Ajá. Y me acuerdo mucho que en ese momento yo iba como en tercer semestre de la carrera. Ajá. Y pues yo me fui unas vacaciones a Colima, en ese momento él se vino unas vacaciones aquí a la Ciudad de México y como que hubo un momento en el que mis cuadernos de poemas y de cosas que escribía ya dejaron de ser, ok, pues solo ejercicios para ir calentando la pluma. Y llegó un momento en el que le empecé a escribir cosas como de lo que sentía en ese momento, de la relación. Y ahí dije, ok, es que esto ya no es una copia de escritores que me gustan
o esto ya no es buscar mi identidad en la escritura, esto ya es quién soy yo a partir de la escritura. Entonces, justamente cuando empecé a sentir que eran textos con mi voz propia, dije, ok, voy a tener que hacer algo al respecto. Y eso fue como por finales de 2016, inicios del Ok. 17. Y cuando ya em, como que dije, esto es lo que quiero hacer, o sea, me Ujú. quiero dedicar a ser poeta de lleno. Fue en 2021, en la Ok. pandemia, y fue cuando como que tuve ahí como una experiencia medio loca, mística, que Sí. dije, güey, o sea, ¿qué tal que todos los poetas antes de mí, pues también tuvieron que vivir esto, ¿no? Sí. O sea, que a Sor Juana, que a García Lorca, que Sí. etcétera, etcétera, tuvieron que pasar también por un momento de escribo primero en mi cuaderno, primero en mi laptop, Sí. y no sale de ahí. Sí. Es lo mismo, es este ámbito de solo mío, de mí, para mí, conmigo, y no es para nadie más todavía. Sí. Y después de que ya te sientes muy cómodo en esto sí soy yo, esta es mi identidad y esto es parte de Sí. mí, y lo empiezas a compartir con otras personas, entonces de ahí, del 17 al 2021, Ujú. fueron pues unos años en los que fui agarrando más confianza, iba agarrando más estilos, porque de repente como que me gustaba escribir, si era con formas muy métricas, o que si escribía un soneto, o cosas Sí. así. Y ya después, o sea, con el paso del tiempo, del 2021 para acá, fueron el paso de, ok, ya sé que tengo muchos manuscritos en mi laptop. ¿Qué Sí. voy a hacer con esto? O sea, ya se me juntaron tantas cosas que quiero decirle al mundo Ujú. y no he sacado, que cómo voy a encontrar la forma de dejarlo ver la luz poco a poco. Ujú. Y ya pasó hasta 2023, o sea, apenas hace 2 años, Sí. que conocí a la dueña de Nocturlab Ediciones. Ediciones. Y pues se dio ahora sí que la forma de concretarlo en libros publicados. Sí. Y cuando Ok. ya se dio esto de Nocturlabio, pues fue una gran oportunidad, porque ahí ella me dijo, pues es que si tú quieres tener ilustradores y prólogo y notas al pie y todo esto, pues sí los puedes tener, o sea, no tienes que esperarte a que solo en tus sueños guajiros eso Sí. pasa, o solo cuando ya seas un autor consagrado. Sí. O sea, puedes tenerlo desde ahorita si eso es lo que quieres. Ujú. Y me dieron esa oportunidad de tener libros ilustrados, de Qué tener cool. todas esas cosas. Y yo creo mucho en eso, ¿no? O sea, que el libro puede ser como toda una experiencia artística. En mi poesía, además de que Ujú. obviamente es un arte escrito, también hay Sí. mucho de música. O sea, también todo Ok. está como hecho con un lenguaje muy sonoro. Ujú. Y por el otro lado que haya ilustraciones, Sí. por el otro lado cuando hago mis presentaciones pues hacerlo como un poco performático y Sí. ponerme ropa como un poco simbólica de lo que estoy Ok. recitando. Todas esas cosas me O hacen sea. como que querer hacer una obra muy generosa con la gente, ¿no? Sí. O sea, porque yo entiendo que la poesía es toda una experiencia, porque para mí siempre estuvo esa posibilidad de leer poesía Sí. y pude llegar a ella. Pero cuando hay alguien que no necesariamente tiene ese mismo hábito o esa misma sensibilidad, pues entonces si no es a través de la poesía, le puedes llegar a través de la música, del Sí. lenguaje. Y si Sí, no sí, es a sí. través de la música, le puedes llegar a través de la De la ilustración. Y si no es ilustración. de eso, a través de la teatralidad del cuerpo. Sí. Entonces es encontrar cualquier forma posible para, pues ahora sí, llegar a expresarlo en su máxima expresión, valga la redundancia. Y creo que sí es pues un proceso, como te digo. Apenas en 2016-17 estaba encontrando como mi propia voz, Ajá. empezando a escribir textos que yo decía, ok, esto ya no solo es copiar a mis autores favoritos, esto ya es Ricardo. Y después de eso, hasta 2021, que dije, quiero ser escritor de lleno. Sí, sí, sí. Tengo ya muchas cosas escritas y ahora lo que me falta es empezar a publicar. Y del 21 al 23, encontré dónde publicarlas, y del 23 hasta ahora, pues
llamarlo de alguna forma, profesionalizar, ¿no? Sí, 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 O sí. sea, el poder dedicarme de forma muy de lleno, cuando no sé, en mi trabajo godín, Sí. obviamente, en las horas de Sí, oficina, sí, sí. poder dedicarle a esta promoción de no solo al final lo que yo he escrito, sino también compartir en espacios con gente, pues así como hay espacios LGBT y Sí, la gente que somos de la comunidad, vamos allá a ser libres y a encontrarnos, también hay muchos espacios de poesía. sí, Y me he dado cuenta de eso, o sea, de que hay muchos colectivos, sí, muchos eventos, o sea, todas las semanas hay eventos de sí, poesía. Me gustaría no tener tantas horas de trabajo de sí, oficina sí, sí. para poder ir a todo lo que me gustaría. Entonces, así como me di cuenta de que hay todo un proceso para identificarte y luego salir del closet en tu orientación, Sí, hubo todo un proceso para también. identificarme, encontrar mi propia voz y Sí, encontrar mi propio camino en las letras y después darme cuenta de que hay mucha gente que quiere ser poeta, que quiere ser cuentista o novelista o lo que sea, y hacen lo posible por que sus libros estén en las ferias del libro y comparten sus experiencias sí, contigo. Entonces sí, o sea, ha sido pues otra parte de mi identidad que sí, también he tenido que abrazar y en la que he encontrado, gracias también a eso, pues mucha comunidad muy chida. sí, sí, Ujú. sí, 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 sí. Ok, y por ejemplo, bueno, ese veo que se llama Polirritmia, Primera Rapsodia, como Aquiles y Patroclo. Ujú. Este, si pudieras como, o sea, como para explicarle a la gente que Ujú. nos Sí, va a sí, ver sí. y eso, o sea, como de qué, o sea, darles como un de qué va. Una Sí, sinopsis, pues ese primer libro justamente habla mucho de algo que ya hemos platicado todo el rato ahorita, sí, que es mi orientación. O sea, aquí en este libro todos los poemas son homoeróticos, están dedicados pues a experiencias reales que tuve, a fantasías, a sí, cómo me pude encontrar en las voces de la mitología griega, como ok, en Aquiles y Patroclo, sí, que pues en la mitología griega eran pareja, o me pude encontrar en la voz de Federico García Lorca, o de etcétera, etcétera. O ok, sea, ese es mi primer librito como, además de salir del closet de escritor, sí, salía del closet como de escritor gay. gay, Ajá. ok, Entonces son poesía LGBT, pero sobre todo gay. Hay algunos guiños de lo lésbico, porque mi autora favorita de Grecia es Safo de Lesbos, que es por ok, la que existe la palabra lesbiana. sí, Pero también hay algunos guiños trans, unas cositas, sí, no es mucho, pero sí traté de incluir un poco de otras letras, que no sí, solo fuera la G de lo sí, gay, ¿no? Que somos un colectivo más grande y sí, hay más que luchar grande, por los derechos de todos. sí, de todo esto. Y el segundo librito, Ujú, bueno, el primero, como les ajá, comentaba, tenía toda esta temática. Aquí las ilustraciones las hizo un amigo que se llama Debrig. Él tenía una cuenta de Instagram con toda su obra, pero ahora que Mark Zuckerberg y Elon Musk y toda esta gente se volvió muy cercana a Trump, empezó a poner políticas de que las redes sociales también pudieran tener discursos de odio, sí, pues él borró todas sus cuentas. ok, Pero mi amigo Debrig pues es un gran artista. Si alguien quiere comisionarle trabajos o así, yo puedo ayudarles a ujú, hacer el puente con él porque pues ya no tiene redes. ok, Y en el segundo librito es la temática de la pandemia, segunda de la rapsodia, cuarentena. ok, Entonces ahí el nombre completo es Polirritmia Segunda Rapsodia Cuarentena. Ahí el hilo conductor, pues así como el primero es quién soy yo en mi orientación, quién soy yo en la cama. El segundo librito es quién soy yo ante el espejo de la muerte, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy mexicano. Todos ujú, vimos la película de de Coco o Coco, sí, sabemos como del Día de Muertos, pero fuera de que es algo cultural, creo que es algo universal. O sea, el saber reconocerse frágil y vulnerable, y sobre todo en el caso de que la mayoría de esos poemas los hice en la pandemia. Y fue un periodo en el que éramos muy frágiles, sí, porque, o sea, era una cosa microscópica, invisible, y aún así podía matar
millones de personas. Sí, claro, y también ese encierro que fue de construir muchas cosas para volverlas a construir, sí estuvo Sí, fue todo un periodo fuertecito. muy, muy fuerte y eso es lo que quería plasmar en ese libro. Ahí las ilustraciones corrieron a cargo de un artista que firma como Asfalto. Ahí sí lo pueden encontrar como Asfalto en Instagram. Okay. Y es de la Facultad de Artes y Diseño, aunque sobre todo su trabajo se ha enfocado en cosas como de cómic, de tipo ciencia ficción y de Sí, sí. gore. Tiene un estilo que la verdad pues encaja mucho con la temática del libro Ujú. y le da todo el ambiente pesadillesco, ¿no? Yo digo que todas las ilustraciones son como una gran pesadilla pandémica y ahí incluso como que la sinopsis del libro está en la portada, ¿no? Puedes hojear todas las ilustraciones del libro y todos los monstruos o criaturas de esa pesadilla pandémica están presentes en la ilustración de la portada. Entonces Sí. es un diseño muy bonito. Hay Wow. gente que dice, es que ese es un libro más maduro que el primero. Pues yo creo que no, o sea, hablar de tu sexualidad no es menos maduro que hablar de qué es lo que piensas sobre la muerte. Sí, claro. Entonces, pues no sé, simplemente es otra faceta de mí. El tercer librito, como Ajá. ya les comentaba antes de que comenzáramos a grabar, va a ser a color, va a ser mucho más extenso. La temática va a ser citadina. Y de Ok. nuevo, o sea, creo que en el fondo es otra faceta de quién soy. Nunca me termino de explorar a mí mismo de cierta forma. Sí. El primero es mi orientación, el segundo es pues cuando tuve depresión y cuando viví la pandemia y cuando me daba más miedo morir. Sí. Y el tercero es, pues, ¿quién he sido yo geográficamente toda mi vida? Siempre he sido alguien de la ciudad. Sí. Entonces, pues, sí, todos yo creo que van a ir explorando lo que yo sienta que soy yo, porque si no fuera desde mi experiencia, creo que estaría escribiendo desde un lugar muy falso, Sí. ¿no? Sí, sí, Entonces, si sí. escribiera poemas sobre experiencias íntimas con mujeres, pues, no, Sí. como que no, no sería muy Sí, honesto sí, de mi no. parte, ¿no? Sí, claro, no. Ujú. Y por ejemplo, ¿dónde podrían como Encontrarlos. encontrarlos? Pues están disponibles en las redes de Nocturlabio Ediciones, Ok. están en Amazon, están en librerías del Fondo de Cultura Económica como Alfonso Reyes, Ok. Rosario Castellanos, Octavio Paz, Daniel Cosío Villegas. Están en librería Somos Voces, que es una librería en Zona Rosa, la más grande de temática LGBT en América Ok. Latina. Ok. Eh, y Sí. conmigo, mis redes ya les dije. En Facebook soy Ricardo Rosales, en Instagram soy Rick con doble Q. Y bueno, pues eso es donde pueden encontrar los libros. Siempre estoy procurando hacer presentaciones, Sí. hacer algo de promoción para mis libros. Y pues ahí nos estamos viendo. Ok. Y algo, o sea, que nos puedas como leer algo. Ay, pues Ajá, claro. para ir como cerrando esto para que Sí, la pues gente sepa. ¿cómo ven uno y uno? Un poema del primer librito y un poema del Pues segundo, sí, ¿va? sí, sí, Va, va, sí. va. Bueno, el poema del librito primero Ujú. es uno de... Bueno, les voy a leer dos de este, porque Sí, son cortitos. sí, sí, sí. Eh, Como les conté, pues tiene ilustraciones y les voy a enseñar esta, que es mi ilustración favorita. Eh, el poema se llama Inmarcesibles y yo trato de aprenderme mis poemas Sí, aquí de memoria, ¿no? Eh, la palabra inmarcesible en la RAE significa inmarchitable. Entonces ujú, por eso dice aquí inmarcesibles el poema. Y dice, nuestras hábiles barbas bailan enmarcando sonrisas inmarcesibles. Se lanzan y abalanzan hasta la lontananza y noche tras noche florecen innegablemente más. Somos, procurando el uno al otro, como Aquiles y Patroclo, sonsonete palpitante, consumido, consumado, que brota de nuestros cuerpos y corduras y locuras. Bueno, ese es el primero. El segundo ajá, es un ok, poemita,
No sé si alguna vez. En la marcha, pues hablando de la marcha, seguramente han escuchado la consigna de noche, de día, que viva A la la putería. putería, Ah, pues sí. claro. Esa es como mi versión soneto Ok. de ese mismo, de la misma consigna. Este se llama El cúmulo incomprensible de hombres con estrambote. Es un título muy largo. Todo está explicado en la nota al pie. Entonces, si quieren Ok. entender qué es estrambote o por Oh, qué el perfecto. soneto tiene esa forma Ok, especial, ahí está explicado. Y ok. además, tú tienes aquí estas Sí, tres ese lunas. Y tatuaje. la ilustración de este es Ajá. también esto. Entonces, la putería es una forma de brujería. Ajá. Bueno, Ajá. y este poema dice. Pregúntales su nómina de amantes y responderán que en muy pocos años han ya pisado innúmeros peldaños y acaban en el mismo punto de antes. Buscaban breve clímax, solo instantes, y los orgasmos son más bien engaños que fingen su vivaja de peldaños y déjanlos tan solos como errantes. Se besan labios sin saber el nombre, se tocan cuerpos, mas correspondencia. Permiten luego que memoria escombre, pues no hay cómo trazar la diferencia de un hombre tras otro hombre tras otro hombre. Igual es la abundancia que la ausencia. Mas luego, sin más ciencia, ajena y propia desenfundo espada, y los endecasílabos son nada. Sí tienes como esa parte que explicabas de que trabas, o sea, tratas de dar como un performance. Sí, sí, O sí. sea, sí, Ay, sí, ¿no? ¿No gracias. sintieron como que sí, como que te atrapan lo que está En la diciendo? recitación. Sí. Y a Y ver, de por este que nos último de regales. este, igual Uno. dos cortitos, ¿va? Sí. Uno que es con el que abre el poemario, ese se llama Tras soñar, y dice el poema, turbio, tibio y enjaulado corazón, encarcelado en las costillas como pájaro cantor. Suena que sueña que cada diástole cautiva con su correspondiente sístole triste. Fue un problema que ya no existe. Bueno, ese es el primero. Y el segundo, que tiene una de mis ilustraciones favoritas también aquí en el libro, es Glóbulos. Y este poema, además lo hicieron tote bag, lo hicieron playera. Sí, sí, sí. Una ilustración súper chida, la verdad. Y este habla, bueno, no está eso en la nota al pie, pero yo se los Sí. explico. En medicina, la fabricación de la sangre es un proceso llamado hematopoiesis, que significa fabricación de la sangre en griego. Y la hematopoiesis es un proceso que ocurre en la médula del hueso. Entonces ahí está donde siempre estamos creando nueva sangre en la médula. Y quise hacer un poema sobre eso, porque dije, pues, la neta que somos el ser humano más que un saco de sangre, ¿no? O sea, Sí. y así es como se sentía, sobre todo en la pandemia. Y sobre todo porque te tenían bombardeado de terminología Sí. médica, ¿no? Entonces hice varios poemas con mucha terminología médica aquí en este libro. Y ahí va el poema de Glóbulos, que es un ejemplo de eso. Este poema dice, tan sangrientos cual sedientos, son sardanápalo nuestros adentros. Rojo vino, rojo fue desde clavículas hasta los pies. Tuberías, sólida urdimbre de células níveas que conforman cueva hueca, blanda la médula en cráneos, vértebras. Nuestros huesos, en silencio, sangre destilan, muy tuétano dentro. El balcón de las heridas busca la luz con sus rojas cortinas. Cañerías nuestra carne, glóbulos, sacos sangrientos que somos de sangre. Yo digo que un aplauso, ¿no? Ay, no. Gracias. Pues, qué joya que hayas venido. Ay, gracias por Y, invitarme. y también, o sea,
a platicar y ver lo que hemos ido como construyendo en todo este tiempo que... Un rato. Ajá. Sí, pues muchas gracias. Qué joya que hayas venido, qué joya haber platicado, que hayas abierto esa parte, que te conozcan y que nos compartas también parte de tu arte. Es una joya. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, amigo. Gracias a todos los que están sintonizando.